Al leer la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, leemos que hay un ruego de Dios, que todos hablen una misma cosa y que todos estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Respondiendo a ese ruego, es que ahora me acerco a ustedes, pastores, con la buena noticia de poder anunciar una declaración de fe, 21 doctrinas básicas que predicamos como iglesias cristianas evangélicas. Qué bueno y conveniente es que nuestra gente, nuestros creyentes, nuestro pueblo sepa en qué creemos. Y que al mismo tiempo los que ingresan, los que van siendo añadidos a la iglesia de Jesús, ellos merecen que sepan en qué creemos, en qué afirmamos nuestra verdad, nuestra palabra, nuestras predicaciones. Por eso damos esta muy buena noticia. Hay una declaración de fe que va a circular, que va a funcionar, que va a acercarse a todos aquellos que quieran compartir de estas verdades. Después de años de meditación, de estudio, de enseñanza de la palabra de Dios, finalmente tenemos este material en nuestras manos. Por eso, no dejen de ver y oír lo que tenemos que decir. Dios los bendiga, queridos y amados hermanos pastores. En los tiempos de la iglesia primitiva había un gran obstáculo con las escrituras. No había imprentas, no había forma de difundirlas. Así que los primeros cristianos tenían que conformarse con los pocos rollos que estaban repartidos por aquí y por allá en las diferentes iglesias y las memorias y las predicaciones de los que habían estado con Jesús, los mismos apóstoles. Tal vez por eso en Romanos se nos dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ojalá se hubiera podido decir es por el leer la palabra de Dios, pero no se podía. Ahora, esto generaba una puerta peligrosa, porque se dependía de los siervos de Dios que predicaban la palabra en ese momento. Y por eso las grandes herejías comenzaron en esos tiempos, porque muchos siervos de Dios que no tenían acceso a la palabra o que la querían tergiversar, aprovechaban ese hueco. Gracias al Señor, con la invención de la imprenta, viene la Reforma. Y desde ese momento, cada creyente puede tener su Biblia en su mano, leerla. Pero ahora estamos en una crisis inversa que nos está llevando al mismo problema. Surgen las Biblias digitales. Todo el mundo tiene la Biblia en el celular. Yo leo la Biblia en mi celular, en mi tablet, en la computadora. Y si bien es una ventaja, porque ya no hay que tener una concordancia extra y uno la tiene al alcance y la lleva a todos lados, hay un serio problema. La Biblia es un libro más en esa biblioteca que uno tiene digital. La Biblia es un libro más o un volumen más en medio de tantas aplicaciones que uno tiene. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿se está leyendo como antes? El pueblo de Dios cada vez está leyendo menos las Escrituras y otra vez nos estamos apoyando en la palabra predicada por los siervos de Dios. Muchas personas por semana tal vez tienen como única oportunidad de oír la palabra de Dios desde el púlpito, lo que el pastor dice. De ahí la responsabilidad que los pastores tenemos de trazar fielmente la palabra de verdad. No podemos resignarnos a que ocurra esto, tenemos que meterles a los creyentes otra vez ese fuego de leer la Biblia. La tengan digital o física, la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. Pero en lo que respecta a los siervos de Dios, los pastores, tenemos el deber de predicar la palabra, de estar a tiempo y afuera de tiempo. Por eso, como nunca, necesitamos apoyarnos en la Biblia, porque nuestra teología depende de la palabra de Dios, no de las experiencias, no de nuestro buen parecer, no de las filosofías humanistas. Lamentablemente, cuando no se predica lo basado en la palabra de Dios,
creamos falsas expectativas en los creyentes. Y un creyente con falsas expectativas, en cuestión de tiempo se transforma en un creyente decepcionado. Los creyentes decepcionados ya no van a la iglesia, están en alguna secta, o tal vez quedaron vacunados contra la fe. Y esto nos hace doblemente responsables a los siervos de Dios para predicar fielmente su palabra. La declaración de fe no es un estudio bíblico. Son verdades fundamentales de la palabra de Dios, que tiene que ver con la sana doctrina, con la verdadera doctrina, donde en este tiempo es tan importante poder afirmar las verdades bíblicas, las bases, los fundamentos de la palabra de Dios. Por eso, en este tiempo estamos lanzando la declaración de fe. La declaración de fe no es algo improvisado, sino que por más de 30 años he estado al lado del reverendo José Luis Vena, trabajando la palabra de Dios, compartiendo predicaciones, y hemos visto cómo la palabra tiene poder. La palabra corrige los errores doctrinales. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Pero hemos tenido resultados sorprendentes en la iglesia. Una de las dificultades que teníamos era qué hacer con las personas nuevas. En base a eso hemos aplicado las bases doctrinales, estas 21 doctrinas que hemos enseñado, y realmente con resultados sorprendentes. Los hermanos nuevos se han consolidado y se han afirmado en la iglesia realmente de una manera sobrenatural. Hemos visto resultados tremendos, inclusive a través de esta declaración de fe, también nos ha impulsado a tomar un día de la semana para recepcionar a las personas nuevas. Y después hicimos que todos los hermanos de la iglesia pasen para aprender las 21 doctrinas de la declaración de fe, realmente con resultados sorprendentes. Por eso, esto no es algo improvisado, es el trabajo de muchos años aquí en la iglesia, y tenemos el gusto, el honor, la gran alegría de poder lanzarlo en este tiempo. Por eso, sabemos que esto es algo que va a traer y va a ser de ayuda en la parte práctica a muchas iglesias, a muchos pastores, porque son bases de la palabra de Dios, fundamentos de la palabra de Dios. Por lo tanto, proclamemos juntos en las iglesias la declaración de fe. La declaración de fe exige excelencia. Por eso se formó un equipo técnico compuesto por distintos profesionales que van a capacitar didácticamente a quienes enseñarán la declaración de fe en sus iglesias. Vamos a brindar acompañamiento en el proceso de enseñanza de las 21 doctrinas fundamentales. Y vamos a proveer de herramientas útiles para que la tarea de enseñanza sea eficaz. Tuve la bendición de crecer en una familia en la cual se le daba énfasis a algo que ha perdurado y que hoy en día, teniendo 71 años, vez tras vez, me ha sido una bendición tal que me ha mantenido en las diferentes circunstancias de la vida, pero también del ministerio. Y a lo que me refiero es justamente la palabra de Dios. Nunca voy a poder olvidar cómo en la casa de mis padres, llegada la noche, se tomaba la palabra de Dios y se leía la palabra. De tal manera que recuerdo haber tenido 4 años y como las diferentes historias de la palabra llegaban a mi corazón. Llegó la juventud, llegó la adolescencia, luego la juventud, y donde muchas veces los chicos tambalean, pero la palabra que había sido puesta en mi corazón germinó. Y nunca me voy a olvidar como cuando me entregué al Señor teniendo 15 años, entonces algo empezó a florecer más y más. Empecé a predicar la palabra en 1960. Desde aquellos días hasta hoy, 50 y pico de años, he visto tantas cosas en el ministerio.
manifestaciones diversas, cosas que uno tal vez siendo más joven no las había visto, y algo perduró. Y hay un versículo que siempre vuelve a mi corazón. Y es un versículo que nos habla del reino de Dios. Y dice en Lucas 16, dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas nos habla de palabra, ¿no? Pero que ahora el reino de Dios es anunciado. Y entonces uno dice, pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios tiene su base, sus fundamentos. Y nosotros hemos visto a través de los años, de las décadas, que lo que enseña el Salmo 11, versículo 3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Y doy tantas gracias a Dios que han pasado los años, han pasado las décadas, pero la palabra de Dios se ha mantenido. La humanidad ha querido estar derrumbando y derrumbó muchos fundamentos, pero el fundamento de la palabra no ha podido ser derrumbado. Si tomamos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, nos encontramos que Jesús dice: el que oye mi palabra, de vuelta palabra, y quiere edificar, dice, va a ahondar, va a cavar, va a ahondar y va a edificar sobre la roca. Y qué bueno es ver las vidas como las estoy viendo aquí en Villa Ballester, donde soy pastor, vidas de niños que son tocados, que hoy en día ya están predicando, y yo conozco la vida de sus padres, de cómo llegaron a Cristo y hoy en día tienen hogares maravillosos. Jóvenes que llegaron perdidos en la vida, pero recibieron la palabra y se han preparado para la vida. Hoy en día son profesionales que están bendiciendo el reino de Dios en gran manera. Por eso, si hay algo que puedo aconsejarle a los pastores, llénense de la palabra, vivan la palabra, prediquen la palabra. Cada vez que yo sé que tengo que ministrar o preparar la palabra para el pueblo de Dios, me tiro de rodillas y junto con los hermanos que están conmigo le decimos: Señor, ¿qué hay en tu corazón? Ponelo en nuestro corazón para el corazón del pueblo. Y viene esa palabra que algunos le llaman rema, otros palabras revelada, pero una palabra que aquí adentro arda, de tal manera que puedas decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que tengo palabra que vino del corazón de Dios. Por eso quiero decirte: llénate de la palabra, viví la palabra y ministrá la palabra, y vas a ver resultados de la palabra que no va a volver vacía, va a traer los frutos maravillosos. Dios te bendiga. Muchas gracias por su fina atención y recuerden, a todos los esperamos el día viernes 19 de diciembre de este año 2014, Hotel Hilton, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.